samaritana. Así que hoy la palabra de Dios que tenemos aquí delante de nosotros es la mujer samaritana. Este relato que el Señor nos da, que nos dice aquí en el principio, y de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían ido a Jerusalén, hacían y bautizaban a sus discípulos y sus discípulos y a Juan, porque Jesús bautizaba sino sus discípulos. El Señor dejó a Galilea y fuese a Judea y llegó a aquella pequeña ciudad de Samaria, aquel pueblito de Sicar, donde allí el Señor entendió y vio que era la necesidad que había en aquel pueblo de muchas almas sedientas de la palabra de Dios, almas que andaban sin Cristo, sin Dios y sin salvación, almas que no conocían sino las herejías, vivían en un mundo malo y peligroso porque aquí Dios no había llegado a aquella ciudad. No creían en la palabra de Dios, no la habían oído, porque aquí nos dice la misma palabra de Dios. Y aquella mujer samaritana que llegó al orillo de aquel pozo a sacar agua y vio a Jesús, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le dijo, la mujer le dijo, ¿cómo tú me pides de beber siendo judío? Porque los samaritanos no se quieren con los judíos. Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le darías agua y él te daría agua viva, agua que salte para vida eterna. Y la mujer le pidió que le diera de esa agua porque era agua que Dios era la salvación que Dios le ofrecía a aquella mujer. Pero la mujer no entendía de qué momento, porque la mujer estaba sabiendo que Dios la encaminaba por el camino espiritual, y por eso aquella mujer llegó en el momento y le pidió a Dios agua viva. Y entonces el Señor le ofreció el agua que dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre jamás, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le pidió de esa agua porque el agua que Dios le daba era el agua de vida. Y la mujer le dice, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga y la saque. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer en sí era sincera de corazón, no iba con mentira, no iba delante de Dios a meter farsas, sino iba con un corazón, ya de ahí llevaba un corazón humillado delante del Señor, y por esta razón la mujer llegó a creer en el Señor, a creer en la palabra, a creer en Él, a recibirle como su único y personal Salvador, y de esta manera la mujer obtuvo la vida eterna. Pero así como esta mujer tuvo la vida eterna, tú también que estás allá sentadito, tranquilito, que aún no has dado testimonio delante de Dios de haber aceptado al Señor como su único y personal Salvador, tú también estás en este camino buscando agua, pero buscando agua por ahí donde no la consigues. Busca la vida eterna, busca a Jesús, busca la salvación de tu alma, porque andas mal, andas oyendo, has oído, estás adoctrinado en la doctrina del Señor y no has querido aceptar al Señor como su único y personal Salvador. Si vemos hoy, por lo menos aquí, tuvimos en la mañana la cena del Señor, un reflejo completo del cual nosotros nos ponemos en el puesto donde se puso nuestro Señor Jesucristo. Donde nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, llevó todo el escarnio de toda nuestra maldad, y nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Tú todavía estás lejos
delante de Dios, no has creído, no has aceptado al Señor como tu único y personal Salvador. Allí en aquella cruz el Señor sufrió y padeció. Allí el Señor llevó todo el escarnio, toda la maldad, todos los golpes, fue crucificado. Espinas, corona de espinas, espinas largas que penetraban hasta lo más íntimo de la cabeza del Señor. Y el Señor llevó todo este castigo por culpa nuestra. Y tú todavía, que a través de los años has oído la palabra de Dios y todavía te mantienes lejos de la palabra de Dios, hay que tener un corazón duro, porque si vemos a esta mujer, ¿cuánto tiempo estuvo esta mujer oyendo la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que el Señor llegó a aquella ciudad de Sicar como a la hora de sexta en la tarde. El Señor estuvo allí, predicó la palabra, creyeron muchos, fue la mujer, buscó aquella ciudad, llevó el pregón a la ciudad de Sicar, vino la gente y le rogaron diciendo, Señor, que se quedara. Y él dijo, y se quedó 2 días allí. Y fueron muchos los que creyeron, en 2 días creyeron, miles de personas creyeron en 2 días. Tú que en 20, 25, en 30 años que tienes aquí oyendo el Evangelio, todavía mantienes ese corazón como una piedra, no quieres aflojar ese corazón delante del Señor, y todas las semanas, todos los domingos aquí, cualquiera de los cristianos se sube aquí, te predica la palabra y te enseña para que llegues a los pies del Señor, y todavía te mantienes alejado sin querer aceptar a Dios como su único y personal Salvador. La dureza de tu corazón te va a llevar, y que no te sorprenda la muerte, que no te sorprenda la muerte, o que venga la venida del Señor y te quedes, porque ese día vas a llorar lágrimas que no van a ser lágrimas de sangre, son como balazos que van a salir de tus ojos el día que el Señor venga, o que tú tengas que partir de este mundo, porque sabemos que vivimos una ciudad demasiado peligrosa, una ciudad donde la maldad se rebosa, donde la vida no vale nada, y tenemos que estar, como quien dice, agarrados de los pies del Señor, rogándole al Señor, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos proteja, que nos guarde de tanto peligro, de tanta maldad que abunda aquí en este mundo. Y tú todavía así, con esa frialdad tan grande en tu cuerpo, donde todavía lejos del Señor no quieres aceptar al Señor como su Salvador personal. El Señor todas las semanas te dice que lleguen a ti, y el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios te dio la vida para que la vivas, Dios te dio la vida para que vivas para Dios. Y vamos a leer algo en la palabra de Dios para que veas. Aquí un poquito de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice Dios, en estos 3 versículos, dice, a los cielos y a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oiga su voz, te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habite sobre la tierra y que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y a las que le había de dar. La vida que Dios te dio no es para vivirla, una vida mundanal, no para vivir como un guacharrasqueado, borracho, parrandero y jugador. No, vivir la vida cristiana, vida espiritual. Así, serle útil. Por eso Dios dice, escoge la vida para que vivas por la vida, vivas una vida cristiana, vivas para Dios, adores a Dios, ames a Dios y le seas útil a Dios, no que seas inútil delante de Dios, y las cosas que hagas, las hagas como Dios nos lo manda, conforme es tu santa y bendita palabra. No podemos nosotros, hermanos, andar cabalgando por ahí por el mundo, por las calles, hablando tonterías, hablando gafedades, hablando vulgaridades, oyendo necedades,
hablando política, que ese no es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Muchos hermanos aquí, que yo sé que toda la semana no agarran la Biblia para leer un versículo. Cuando en la mañana se levantan, se van a su trabajo, se van a sus quehaceres, esos hermanos no agarran, no le dan gracias a Dios, no agarran la Biblia para leer algo y encomendarse al Espíritu Santo para que los ilumine, los guíe, los proteja, los guarde. No, se van y en la noche llegan cansados. Entonces no puedo. Cuando vamos a leer la palabra de Dios es cuando el sueño es más grande. Que ellos rompen descansando porque están muriéndose. Primero la palabra, primero Dios, dice Dios en su santa y bendita palabra en el primer mandamiento. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y también nos dice en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo las almas pueden seguir, vivir una vida así, totalmente fuera de la palabra de Dios, fuera del Espíritu Santo, sin buscar a Dios, sin encomendarse a Dios, sin servir para nada ante Dios? Pero me refiero a las almas que aún no conocen, no es que no conocen, muy bien adoctrinadas, porque aquí se predica la palabra de Dios, aquí se adoctrinan las almas, aquí aprende cada quien que llega, porque esto no lo vamos a poner como un kinder, no, esto es una universidad delante de Dios para que las almas se aprovechen de la palabra de Dios y aprendan de la palabra de Dios y sean útiles a Dios. Por eso las explicaciones que nuestro hermano Simón nos daba hace poco, mira cuánta enseñanza es para nosotros todas estas palabras que el Señor nos puso en la boca del hermano. Por eso nosotros no debemos de fallar en el camino, en el andar, porque sabemos nosotros que la venida del Señor está próximo a venir. Vemos cuántos desastres hay en el mundo y el Señor nos dice, todas estas cosas son principios de dolores. ¿Cómo nosotros podemos seguir viviendo todavía así, fríos, cansados delante de Dios? No, tenemos que seguir delante de Dios, ser como bujía nueva, que bote bastante chispa para que haya un buen encendido. Así es que tenemos nosotros que vivir. No vivir de los chimbres, no vivir de la vida mundanal, no vivir haciéndonos ilusiones, ayudando a Satanás, porque si no sirves para nada, Satanás es el que te guía, el que te lleva, el que te pone delante, llega ahí donde tú haces todo lo que quieres. Te vas a las casas, en vez de llevar el evangelio a las casas, en vez de llevar la palabra de Dios, en vez de predicar el evangelio, no, se van al chisme y en el día no se les oye hablar una palabra de la palabra de Dios, no se les oye orar una oración, no se les oye ver que agarran la Biblia para leer un versículo de las Sagradas Escrituras, para aprender, porque el Señor nos dice en su santa y bendita palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo una alma puede, cristiana o no cristiana, cristianos fríos, y las almas que aún todavía se mantienen lejos del Señor, que aún no han aceptado al Señor como su único y personal Salvador, ¿cómo van a poder vivir una vida espiritual si aún se mantienen con esa frialdad espiritual, que no llegan a ninguna parte, no buscan a Dios? Y por eso es que a veces que los desastres, las cosas, las peleas, las groserías, todo esto viene. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí, Satanás está rompiéndole la vida espiritual a aquel que vive para Dios, y entonces Satanás es el que se pone ahí en el medio para que le perjudique al que vive la vida espiritual. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque resulta que en este mundo estamos y este mundo es malo y peligroso, y Satanás anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es nosotros donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que transitamos, por donde andamos y el camino que Dios nos ha trazado. No podemos dejar ese camino que Dios nos dejó y seguir el camino torcido, el camino malo, el camino peligroso, el camino que nos lleva a la perdición, que nos lleva a desviarse, a andar torcido como una cuerda. No podemos andar en ese camino, sino andar en el camino recto, en el camino espiritual,
el cual Dios dice, venid a mí, le dice a los que no han creído, venid a mí, aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En este día hay muchos, también que me refería, que hay muchas almas que dicen que Dios se ha olvidado de ellos. En estos días me lo decía un señor por allá, me dice que Dios se olvidó de mí, Dios a mí ya no me quiere, Dios a mí, yo no existo para Dios. Digo, no, Dios existe para ti. Hiciste para ti porque Dios es Dios y no hay otro como Él. Pero entonces Dios nos dice aquí, vamos a leer otro versículo más, en Mateo 28. Mateo 28. Y dice así, Mateo 28, versículo, vamos a leerlo desde el 17 en adelante. Y como le vieron y adoraron, más algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dios nos dice aquí en su santa y bendita palabra, Él está con nosotros todos los días hasta el final de los siglos, hasta que insistamos aquí en esta tierra. Pero no permitas, hermanos, aquellos que aún se mantienen lejos del Señor, lejos de la salvación eterna, que les llegue la muerte, que la muerte los atrape en el camino, porque van a ser pasto de Satanás, van a llegar al infierno, pero en cuestión de segundos van a estar en el infierno, y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Y es así, hermanos, que en este día el Señor les habla una vez más a las almas para que se lleguen al Señor buscando el arrepentimiento. Busca la salvación que el Señor te la ofrece. Cada domingo, cada día, por todos los medios que el Señor utiliza, te presenta, te pone la salvación en bandeja de plata para que tú la aceptes, y tú todavía con el corazón duro, con ese corazón, dice el Señor, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Pero en este versículo que me refería antes, en Deuteronomio, dice Dios, que Dios le dijo, escoge la vida para que le sirvas a Dios, para que le sirvas de útil, sirvas para algo, vivas para Dios, adores a Dios, busques a Dios y le seas útil en la vida que Dios te ha dado, esa vida que también Dios te la ha dado. Y es así, bendito Dios, que así es que Dios nos ha dado salvación tan grande y nos la ofrece, y te la ofrece a ti todavía hasta estas alturas, hasta este momento todavía Dios te ofrece la salvación para que la aceptes y no vayas a condenación, sino que pases de la muerte a la vida y de las tinieblas. Así es que no dejes para mañana, que hoy no, mañana es tarde, dice el Señor. Hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Acepta al Señor como su único y personal Salvador y obtendrás la vida eterna. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Bueno, hermanos,